Abuelo, ándale, cuéntame otra historia para dormir. Ya es muy tarde, se van a enojar tus padres. Ándale, abue, solo la última y ya. Está bien, solo una más, pero promete que cuando termine te irás a dormir. Sí, abue, lo prometo. Bueno, dijo mi abuelo tosiendo. Esta historia que te voy a contar está guardada en lo profundo de mi corazón. Fue muy dolorosa y cruel. Déjame decirte, mijito, que nadie lo sabe. Solo tú ahora la escucharás. Hace mucho tiempo, cuando tenía 10 años, nos reclutaron a los niños huérfanos como yo. Nos llevaron a un convento de monjas. Era una especie de orfanato. Este convento estaba del otro lado de la ciudad y solo podíamos llegar a caballo. Realmente el paisaje era hermoso, lleno de flores, árboles. Se hallaba junto al bosque. Nos llevaron a 20 niños en total. Éramos niños y niñas. Salimos de la ciudad y llegamos al atardecer a aquel lugar. Escuchábamos decir que ahí nos íbamos a quedar, pues nuestros padres habían muerto en la guerra que estábamos pasando en ese momento. En mi caso, mi madre había muerto cuando yo apenas tenía 5 años. Tuvo sarampión. Su cuerpo no resistió. Ya no tenía ningún familiar que se hiciera cargo de mí. Al llegar a la entrada del bosque nos subieron unas carretas jaladas por un par de mulas. Realmente el paisaje era fantástico. Era tan placentero el olor de los árboles. A lo lejos se miraba una enorme casa que parecía una mansión, pero ya muy vieja. Nos preguntábamos entre los niños si ahí íbamos a vivir. Al llegar nos fueron bajando uno por uno y en nuestras manos nos colocaron un brazalete con varios números. Nos dieron la orden de nunca quitarlo. Nos recibieron un par de monjas. Sin embargo, sus expresiones me llamaron rotundamente la atención. Sus caras se mostraban ojerosas y con aspecto de horror o sufrimiento. Siempre permanecieron calladas. Solo expresaban unas cuantas palabras, de las cuales una de las monjas se acercó y nos dijo: «Bienvenidos, esta será a partir de hoy su casa. Deben seguir las reglas de este lugar, o de lo contrario recibirán castigos a la desobediencia». La Madre Soledad era la que nos había dado aquel tenebroso discurso. Al terminar nos mostró el dormitorio para todos nosotros. Miré entonces al encargado que nos trajo preguntar: «¿Qué pasó con los niños que había aquí?». «Se fueron a otro orfanato», respondió la Madre Soledad. «¿Y por qué?». «No sé. El gobierno fue quien vino por ellos. Según ya habían encontrado familias para los 10 pequeños que seguían viviendo aquí». Acomodamos nuestras pocas pertenencias en nuestro lugar para dormir. Realmente era enorme. Había demasiado espacio. Sin embargo, la instalación ya estaba muy vieja, tanto así que escuchábamos pequeños ruidos por todo el lugar, y una de las monjas nos decía que era la tubería vieja, pero lo que yo personalmente oía eran como voces, muebles y cadenas que arrastraban de un lugar a otro. A partir de nuestra primera noche en ese viejo convento, escuchábamos todos los niños lo mismo. Al principio nos asustábamos, pero con la explicación que hacían las monjas, nos calmábamos poco a poco. Pasaron unos días. Después de repente llegó la Madre Piedad a cubrir el lugar de la Madre Soledad, quien se había enfermado y tuvo que irse a otro lugar. Desde ese momento la vida de nosotros los niños cambió de manera perturbadora. La nueva madre era una mujer extraña y muy dura con nosotros. Nos impuso un sinfín de normas y reglas que teníamos que seguir. Teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana para hacer una hora de oración.
Luego, ayudar en el cultivo de hortalizas, y el que no lograra culminar las tareas no podía tomar el desayuno. Realmente aquel lugar era muy grande, y si me preguntas cómo me sentía en él, la respuesta es con miedo. O quizás tal vez nunca lo iba a poder explicar. Solo sabía que mi cuerpo tenía sensaciones que a mí no me agradaban. Tal vez yo fui más sensible que los otros niños, pero yo sentía que algo raro pasaba ahí. Percibía una extraña sensación negativa, aparte de los ruidos, y precisamente esa vibra era la que me preocupaba todo el tiempo. Extrañamente, todos los días exactamente a las 3 de la tarde, nos mandaban a la granja o a los cultivos. Las tareas que nos asignaban nos demoraban 1 o 2 horas. Un día, después de indicarnos ir a deshiervar los cultivos de zanahoria y maíz, regresé al dormitorio porque había olvidado mi chaqueta. Estaba haciendo algo de frío, así que fui por ella. Al entrar a la vieja casa, no había nadie en la cocina, nadie en los pasillos ni en el salón. Las monjas no se encontraban por ningún lado. En esos momentos escuché una letanía de una alabanza en el pasillo que se encontraba en el tercer piso. Era un lenguaje raro. Definitivamente no era latín ni español. La curiosidad de niño me envolvió, por lo que sin dudar ni un segundo, me dirigí a buscar de dónde provenían esas alabanzas. Subí las enormes escaleras y llegué por fin al tercer piso un poco cansado. En realidad era un área que la Madre Piedad nos tenía prohibido acceder, y esa vez estaba rompiendo las reglas. Despacio y en silencio me acerqué a aquel salón donde seguramente estaban todas las hermanas, y por la rendija de la llave eché un vistazo. Para mi suerte, podía ver bien en el interior. Observé. Las hermanas se encontraban hincadas con la cabeza hacia abajo. La Madre Piedad estaba de espaldas mirando una escultura horrible, con las manos juntas, como si estuviera haciendo una oración. Aquella estatua era como de una cabeza de cabra de color negro, y alrededor de esta había muchas veladoras prendidas, pero igual de colores oscuros. La Madre Piedad recitaba unas palabras, pero que no entendía lo que decían, y después las hermanas las repetían una y otra vez. Parecía un himno que entonaban todas juntas. Después, cada una de ellas se desnudaba la espalda, y la Madre Piedad con una navaja cortaba la piel de cada una de las madres. Comenzaba a escurrir sangre. La vaciaba en una pequeña vasija, colocándola después como ofrenda a la cabeza negra. Al presenciar tan espantosa escena, mis ojos se aterraron, y el sudor me comenzó a inundar por todo mi cuerpo. El corazón me impulsaba a tal grado de perder mi equilibrio en un mareo. Tomé fuerzas, y al querer irme de ahí, al dar la vuelta tropecé, y caí haciendo mucho ruido. Escuché una voz que se acercaba a la puerta. Mi corazón casi saliéndose del pecho me recordó que tenía que irme de ahí. Así que junté mis manos para levantarme rápidamente y me logré esconder dentro de una cómoda vieja en ese mismo pasillo. Escuché que abrieron la puerta. Era la Madre Piedad. Sacó únicamente la cabeza y miró para ambos lados. Volvió a entrar y cerró la puerta. Al asegurarme que ya no había nadie, salí a prisa del tercer piso y me regresé a mis labores con total nerviosismo. Eso llamó la atención de los otros niños. Aún recuerdo perfectamente el terror que sentía por todo mi ser, y supe que desde ese momento mi vida ya no iba a ser la misma. Llegó la hora de la cena. Extrañamente mis nervios no habían sido controlados. Una de las hermanas se dio cuenta y me preguntó lo que me pasaba. Solo le pude decir que probablemente iba a enfermar. Antes de irnos a la cama, como era norma rezar el rosario, esta vez entró la Madre Piedad a acompañarnos en la oración.
pero sus ojos se penetraban directamente hacia mí, como si supiera exactamente que yo rompí las reglas. Tomé un poco de aire para calmarme. Tenía que calmar mi ansiedad, el terror. Solo así comencé a rezar. Al finalizar, la madre añadió con una tenebrosa y ronca voz: les recuerdo que en este lugar hay reglas estrictas y que por ningún modo se deben de romper. De lo contrario, su castigo sería el peor de todos, y no les gustaría saber de qué modo. Nuevamente sus ojos apuntaban hacia mí, y para evitar que los míos me delataran, bajé la cabeza, apreté mis ojos hasta que ella saliera del dormitorio. Esa noche fue una de las peores. Entre mis sueños miraba aquella escena: las monjas desnudarse, la navaja, la sangre y sobre todo la Madre Piedad sosteniendo esa horrible cabeza que parecía de un animal vivo. Sus ojos brillaban como si fueran reales. Exaltado por mis sueños de todas las noches, terminaba por no dormir. El miedo y el terror que me invadían eran infinitos. Y lo peor de todo es que no se lo podía contar a nadie. En realidad ningún niño debía saber que rompí las reglas, y mucho menos enterarse de lo que vi. Pasaron varios días, y en uno de ellos llegó al convento una nueva niña llamada Carolina. Le decíamos Carol. Se integró con nosotros e hicimos una bonita amistad. También la Madre Piedad le informó de las reglas del lugar y específicamente del tercer piso de aquel edificio. Carol tenía un problema de salud. Cojeaba de un pie, por lo que no lograba hacer las tareas encomendadas al 100. En ocasiones se quedaba en el dormitorio o la ponían a limpiar el primer piso. Nosotros continuábamos en los cultivos como de costumbre. Aquel día nos dispusimos a ir a nuestras labores correspondientes. Carol se había quedado a fregar el piso. Yo me regresé a media jornada para poder tomar un vaso de agua. En ese entonces no veía a Carol por ningún lado, así que sigilosamente la busqué por el primer piso. De repente, nuevamente escuché aquellas alabanzas y el pecho se me exaltó de terror. Recordé lo que hacían ahí dentro las hermanas. En contra de mi conciencia, subí nuevamente las escaleras. Era como si mi interior me dijera: no vayas, pero mi cuerpo no obedecía. Subí nuevamente al tercer piso y, para mi sorpresa, encontré parada en la puerta a Carol, tratando de mirar por la rendija. En ese mismo instante fue descubierta, al momento que la Madre Piedad abrió la puerta porque escuchó ruidos. Carol cayó al suelo asustada, y la madre la tomó del brazo con los ojos de furia y le dijo gritando: ¿no sabes lo que has hecho? Has desobedecido mis reglas. Lo siento muchísimo, te tengo que castigar, le decía mientras la apretaba del brazo. Salieron las demás hermanas, tomaron a Carol y le preguntaron: dime qué viste. Nada, no vi nada, solo escuché unas voces. No me mientas, dime qué viste. En serio, no vi nada, absolutamente nada, repetía mientras trataba de liberarse. De los ojos de Carol brotaron unas lágrimas de dolor y al mismo tiempo de miedo, mientras que la Madre Piedad, completamente furiosa, no dejaba de sostener cruelmente su brazo. Al soltar a la niña, de inmediato ordenó a las monjas llevarla al interior del salón principal. Llamaron a todos los niños de aquel viejo convento para informarles los hechos. La Madre Piedad había perdido totalmente el control y estaba furiosa. Y es que en verdad no entendía cómo es que le hubiese causado tanta molestia que pisáramos el tercer piso. Lo que hacían ahí dentro en verdad era aterrador, pero solo era un niño y no sabía lo que eso significaba. Ya estando todos los niños en el salón y al terminar su discurso,
Tomó a Carol frente a los demás. En ojos de mi amiga había un terror y llanto incontrolable. Yo estaba helado, por lo que no podía decir ni hacer nada. La madre parecía totalmente endemoniada. Aterraba a todos los niños presentes, incluido yo. Ahí fue donde mis ojos miraron la peor escena que un niño puede presenciar. Obligó a Carol a hincarse en el suelo, levantando las manos hacia enfrente para pedir perdón a su falta. Al instante, la madre sacó una filosa espada y de un golpe cortó las dos manos de Carol. El silencio inundó el salón y un grito de dolor salió de boca de Carol. Los niños quedaron helados. No decíamos ni una sola palabra. Solo se escuchaba a Carol, que estaba en el suelo desangrándose y gritando de dolor. La madre Piedad bajó la cabeza y añadió unas palabras mientras mi amiga seguía gritando. Que les quede claro que no pueden desobedecer ninguna regla. Acto seguido, se retiró de aquella habitación limpiando su espada con su túnica negra. Carol estaba en el suelo. Llegaron entonces las hermanas y la levantaron. Yo les grité, ¡ayúdenla! ¡Ayúdenla, por favor! Con todo mi llanto pedía que ayudaran a Carol. Ellas se la llevaron. Mientras tanto, yo no podía hacer nada. Solo me detuve con llanto en los ojos, mirando las manos de Carol, que estaban en un charco de sangre en el piso. Lo peor de todo fue que pasaron los días y ya no supimos de ella. En el dormitorio nadie comentaba nada. Los niños estábamos muy asustados. No podíamos dormir por las noches. Yo no pude soportar aquella pesadilla. Tenía mucho miedo de poder pasar lo mismo que mi amiga Carol. Así que sin pensarlo, esa noche me escapé. Salí de aquel lugar huyendo muy pero muy lejos. Pensé que iba a morir, pero afortunadamente encontré una pareja de ancianos que me dieron refugio y con ellos me quedé. Les conté lo que había pasado y la anciana, a quien terminé por ponerle el nombre de Mamá Chana, me dijo que en ese lugar las monjas entregaron sus almas al diablo y que los niños que llegaban ahí eran sacrificados, que no era cierto que encontraban familias para los pequeños, que tuve suerte de haberme escapado de aquel lugar. La anciana me mostró sus manos. Tenía los dedos rebanados. Ella había escapado de ahí también y conoció a todas las hermanas de aquel viejo convento. Pero, ¿cómo era posible que se miraran tan jóvenes? Mamá Chana entonces me explicó. Era gracias a sus rituales. Para ellas eran efectivos. Nunca envejecían y que también era probable que tuvieran gente de afuera como cómplices, los cuales se encargaban de llevarles a los niños. Y ahora que ya estoy viejo, tú, y solo tú, mi niño, ahora sabes lo que me ocurrió aquella vez cuando era niño. Aunque déjame decirte que varias veces soñaba a Carol, que me mostraba un viejo pozo, el cual se encontraba en la entrada del bosque, y que nunca quise averiguar qué intentaba decirme. ¿Tú te imaginas lo que trataba de decirme el mensaje de Carol? Yo solo pude cerrar los ojos aterrado. No esperaba una historia tan macabra, tan tenebrosa. Sobra decir que esa noche no pude dormir. Esta historia se me grabó para toda la vida. Gracias por el espacio. Les mando un saludo. Saludos para todos los que escuchan Pueblos y Leyendas.